Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gerardo Perdomo. Voy a presentar el proyecto integrador correspondiente a la materia de macroeconomía, la cual voy a contestar las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué diferencia existe entre el rezago de decisión, de ejecución y de impacto sobre la economía? Economía, especialmente en el contexto de la política monetaria y fiscal, se utilizan tres conceptos relacionados con el retraso de rezago o la implementación de efectos de decisión económicas. Estos son: rezago de decisión se refiere al tiempo que transcurre entre la identificación de un problema económico y la toma de decisión para abordarlo. Esto debe de ser de complejidad del problema, la necesidad de recopilar información, la discusión y consenso entre los responsables de la política económica. El rezago de ejecución es el tiempo que pasa entre la toma de decisión y su implementación efectiva. Esto puede ser de la necesidad de preparar mecanismos necesarios para implementar la política, como la creación de infraestructura, la capacidad del personal o la asignación de recursos. Y el rezago de impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la implementación de una política económica y su efecto real de la economía. Esto debe ser a la complejidad de los mecanismos económicos, la necesidad de que los agentes económicos se adapten a los cambios o a la influencia de factores externos. El rezago de decisión se refiere al tiempo que transcurre antes de tomar una decisión. El rezago de ejecución se refiere al tiempo que transcurre entre la decisión y la implementación. Y el rezago de impacto se refiere al tiempo que transcurre entre la implementación y el efecto real de la economía. La siguiente pregunta: ¿qué es el mercado de divisas y cuáles son sus características y funciones? El mercado de divisas, también conocido como mercado de cambio o forex, es un mercado global donde se compran y venden divisas, con el objetivo de realizar transacciones internacionales, especular o invertir. Las características principales del mercado de divisas es el mercado global, la liquidez alta, volatilidad, mercado sobre el counter y participación de diversificados. Funciones del mercado de divisas es facilitar el mercado internacional, proporcionar liquidez, fijar los tipos de cambio, proporcionar oportunidades de inversión y facilitar la gestión de riesgos. La siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las crisis financieras que se vivieron en los 90s? Por lo que se investigue dentro de México, fue lo que es la crisis del tequila en México, que comenzó en diciembre de 1994. Esta crisis se desencadenó debido a una combinación de factores, incluyendo la devaluación del peso mexicano, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos y la fuga de capitales. La crisis del tequila tuvo un impacto devastador en la economía mexicana, con una devaluación del peso del 50% solo en 2 días. Esto llevó a la inflación del 52% en 1995 y un aumento de desempleo. La crisis también tuvo un efecto de contagio en otros mercados emergentes de América Latina. Otra crisis financiera fuera de México fue la crisis financiera asiática, que comenzó en julio de 1997. Esta crisis desencadenó debido a una combinación de factores, incluyendo la sobrevaloración de la moneda asiática, la fuga de capitales y la falta de regulación financiera. La crisis afectó a varios países del sudeste asiático, incluyendo Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Ambas crisis financieras destacan la importancia de la gestión prudente de la deuda externa, la regulación financiera efectiva y la cooperación internacional para prevenir y mitigar la crisis financiera. La última pregunta es, ¿recuerdas cómo afectó la crisis financiera en mi familia? Y explico cómo estuvo. En efectos económicos por la devaluación del peso, la inflación y aumentó lo que es el desempleo. En efectos sociales pues hubo pobreza, inseguridad alimentaria y pues hubo migración. Y también tuvo lo que son efectos psicológicos, como lo que son estrés y ansiedad y la pérdida de confianza. Ese es mi proyecto integrador. Muchas gracias.